Como en las clases anteriores, vamos a ver antes del descanso los temas 1, 2 y 3 y dejaremos los siguientes para la segunda mitad. Ya sabéis que de la derma, más o menos cada año van a caer entre 4 y 5 preguntas. El tema más preguntado y el más importante de todos es el de los tumores cutáneos, seguido del tema número 4 y, por tercer lugar, el tema número 2. Es una asignatura fácil y rentable. Como novedades con respecto a las vueltas anteriores en la clase, para que no sea aburrida y sea siempre igual, en esta vuelta he añadido los conceptos repemir. Os insistiré una vez más en los conceptos que creo yo que pueden caer y al final de la clase, al final de todo ya, veremos algunas fotografías clínicas del quiz de imágenes del New England, ¿vale? Además, dentro del grosor de la asignatura, algunas de las imágenes que ilustran las enfermedades, algunas las he ido cambiando para no enseñaros siempre las mismas y que conozcáis más de lo mismo. Bueno, la piel es el órgano donde asienta la patología que vamos a estudiar en dermatología. Consta de 3 capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis, histológicamente, es un epitelio plano poliestratificado. Derivan biológicamente del ectodermo. Es un epitelio avascular que se nutre de la dermis subyacente y sin nervios. Consta de 4 tipos celulares y de 4 capas. El subtipo celular predominante son los queratinocitos, que van madurando desde la capa basal a la capa córnea, en alrededor de 30 días. En la capa basal sufren mitosis. En la capa espinosa, se llama así porque en el microscopio electrónico se ven las uniones intercelulares como espinas, son los desmosomas, y entre las células el cemento intercelular de la epidermis. La capa granulosa, la tercera, toma este nombre porque en ella encontramos los gránulos de queratoiolina y los cuerpos de Oddan, que intervienen a formar el manto cutáneo lipídico protector, que luego veremos que está deficitario en la dermatitis atópica. Por último, la capa más superficial es la capa córnea, compuesta por células totalmente muertas, queratinizadas y sin núcleos. Entre la granulosa y la córnea, en las palmas y plantas, se interpone la capa lúcida. Y cuando despreciamos la capa córnea, las demás capas son el cuerpo mucoso de Malpigio y a las subcélulas los acantocitos. Los melanocitos son morfológicamente células dendríticas, con morfología dendrítica, que se relacionan cada una de ellas con unos 10 queratinocitos, a los cuales traspasan la melanina que sintetizan. Derivan del neuroectodermo. Las células de Langerhans son los fagocitos de la piel. Tienen morfología también dendrítica y lo que hacen es captar sustancias inertes del exterior, de la superficie cutánea. Estas sustancias son procesadas por gránulos citoplasmáticos como los gránulos de Birbeck o en raqueta, y después migran a los órganos linfoides para presentar esos alergenos, estos antígenos, a los linfocitos de Helper a través del complejo mayor de incompatibilidad de tipo 2. Se tiñen con el anticuerpo OKT6 y están en el espesor del estrato espinoso. La segunda capa es la dermis, derivan biológicamente del mesodermo. Esta sí que tiene nervios y sí que tiene vasos sanguíneos, el plexo dérmico superficial. Principalmente está compuesta por sustancia fundamental, mucopolisadáricos, dermatansulfato, ácido hialurónico, agua, sales minerales, y de las fibras proteicas la predominante es el colágeno tipo 1, también tipo 3 y elásticas, que se pierden con el envejecimiento. El componente celular es minoritario, principalmente por fibroblastos. La unión entre la dermis y la epidermis, unión trombopodérmica, compuesta por 4 cosas. En primer lugar, el citoesqueleto de queratina de las células basales, que lanzan prolongaciones citoplasmáticas hacia esos parches proteicos que son los hemidesmosomas, los cuales van unidos a una membrana extracelular que se llama membrana basal, que tiene 2 capas, la lúcida y la densa, compuesta principalmente por colágeno de tipo 4. Por último, las nanofibrillas de anclaje de la capa más superficial de la dermis, es la última porción de la unión dermopidérmica, compuesta por colágeno tipo 7. La unidad pilar son 4 cosas: el folículo piloso, con sus 3 fases de crecimiento, ordenadas alfabéticamente: anagen, catagen y telogen, nombrarán las alopecias. Segunda parte, el músculo erector del pelo, aquí, y después 2 glándulas, la sebácea, que se pondrá de manifiesto en las zonas seborreicas, y cuando existen las glándulas apocrinas, que las 2 desembocan al efundíbulo piloso. Las glándulas sudorípodas tienen un control humoral determinado por los andrógenos, principalmente postpuberales. Son las encargadas de la producción de sebo en la piel. Las glándulas apocrinas las encontramos sobre todo en axilas, genitales externos, en la mama, ¿vale? Son de las que derivará el carcinoma de Payet, ¿vale? Su estímulo es simpático normal, es decir, por fibras simpáticas
adrenérgicas. Son las encargadas de la liberación de feromonas después de la pubertad. Las glándulas sudorípadas ecrinas a veces se conocen también con el nombre de glándulas sudorípadas a secas, ¿vale? Estas, a diferencia de las anteriores, drenan directamente al exterior. Sobre todo son las encargadas de la producción del sudor, ¿vale? Para regular la temperatura del cuerpo, palmas, plantas y axilas sobre todo. Aquí lo que han preguntado en el MIR es la excepción. ¿Por qué? Porque el estímulo para la secreción de sudor es simpático pero colinérgico. Es decir, las glándulas sudorípadas, cuando secretan sudor, lo hacen por estimulación de nervios simpáticos, pero a diferencia de otras fibras simpáticas que son adrenérgicas, es decir, cuyo neurotransmisor es la adrenalina, en las fibras simpáticas que inervan las glándulas sudorípadas son colinérgicas. Opción correcta, fibras simpáticas colinérgicas. Esa es una excepción que la han preguntado en el último MIR. ¿Cómo enferma la piel? Recordad que las lesiones en la piel podrían ser primarias, es decir, las propias de cada dermatosis, o secundarias. Son secundarias cuando las transformamos, por ejemplo, por el rascado o cuando evolucionan hacia la dermatosis que sea, ¿vale? Forman escamas, hacen un anillo en el centro, etcétera, por evolución espontánea de las mismas. ¿Qué patrones pueden adoptar las lesiones cutáneas? Patrón anular, cuando cura por el centro y deja un anillo. Arciforme, medio arco, varios anillos que se juntan, patrón policíclico, patrón herpetiforme como el herpes simple, en racimo de uvas, zosteriforme siguiendo un dermatomo, intétrico, lesiones en los pliegues. Las máculas son manchas, no están elevadas y traducen solamente cambios de coloración de la piel. En función de qué etiología sea la responsable, tenemos las manchas o máculas vasculares que veremos ahora o las manchas pigmentarias, que también se llaman discromías, que son las del tema 5. No tienen relieve, no se palpan. El eritema activo o eritema secas y el eritema pasivo o cianosis son pues contrapuestas. El eritema activo obedece a una vasodilatación arterial y son lesiones rojas y calientes que palidecen a la vasopresión. El eritema pasivo o cianosis son lesiones frías y azuladas. Las encontramos estas en las criodermatosis y el eritema activo pues en muchas enfermedades de la piel, sobre todo en las del capítulo número 2. Cuando hay un enrojecimiento de la mayor parte de la superficie corporal, tenemos la erytodermia. ¿Qué complicaciones nos puede dar una erytodermia generalizada? Pues que la capa córnea se desprenda en grandes láminas, teniendo la erytodermia exfoliativa, como en esta imagen, con lo cual la piel pierde su función de barrera normal. ¿Y qué pasa? Pues que se pierde por la piel agua, se pierden electrolitos, se pierden proteínas, se pierde hierro, se pierde ácido fólico, se comportan como pacientes con desquemados y habrá que tratarlos como tal. Pueden ser mortales. Puede ser idiopático o secundario a fármacos, lo veremos por ejemplo en el síndrome de Lyell, algo parecido, un síndrome paraneoplásico o la evolución de alguna dermatosis, como por ejemplo la psoriasis. Esta es una foto de una señora que tenía ya diagnosticada una psoriasis pustulosa, que o bien por la evolución hacia grave de la misma o bien por un tratamientos mal indicados, pues hizo una erytodermia exfoliativa. Pasamos a la púrpura, concepto repemir. La vasculitis leucocitoclástica es una púrpura palpable. La púrpura traduce una extravasación de Matías de los vasos sanguíneos a la dermis. Son lesiones rojas o amarillentas, purpúricas, que a la vasopresión no palidecen, no desaparecen, ¿vale? La lesión elemental de la vasculitis leucocitoclástica es la púrpura palpable. En el año 2010 nos obligaron a leer las lesiones en la piel. En esta señora que tenía una vasculitis, tenía sobre una base eritematosa lesiones sólidas elevadas, unas líquidas, vesículas hemorrágicas y otras sólidas, pápulas violáceas. De las que nos daban, la prueba que nos podría orientar al diagnóstico, de todas ellas, la única buena era la determinación de crioglobulinas, que nos podría haber puesto en la pista de una crioglobulinemia, ¿vale? Esa es una enfermedad por exposición al frío, los anticuerpos precipitan y aparecen esas lesiones cutáneas, típicamente púrpura palpable, en zonas declives, en extremidades inferiores. Esto, al ser una criodermatosis, puede acompañarse de lívidos reticulares, de Raynaud, y puede hacer trastornos tróficos como úlceras.
acompañado todo ello de clínica general, sobre todo en el contexto de una infección por el virus de la hepatitis C. ¿Vale? Lesión típica de la vasculitis leucocitoclástica, la púrpura palpable en zonas de clives. Paciente mayor, de 70 años, que consulta por lesiones eritematosas palpables que no desaparecen a la evitopresión y afectan a ambas piernas, zonas de clives. El diagnóstico más probable es una vasculitis leucocitoclástica. Lo que han preguntado muchísimas veces en el MIR es la púrpura de Sonley-Enoch, ¿vale? Es una púrpura que no aparece en el anciano, sino que esta púrpura palpable aparece en niños pequeños y adolescentes, también en zonas de clives, asociando clínica digestiva en forma de dolor abdominal cólico, artralgias en grandes articulaciones, clínica nefrológica en forma de hematuria, proteinuria, ¿vale? Y elevación de IgA. De hecho, el diagnóstico definitivo de la púrpura de Sonley-Enoch es hacer una biopsia de la piel y encontrar depósitos de IgA en los vasos de la dermis. La púrpura senil también se llama púrpura de Bateman, por eso pongo aquí esto. Son ancianos que tienen en el tejido conjuntivo que rodea y da sostén a los capilares y a las vénulas, pues está viejo, no funciona bien, se hacen más frágiles y los eritrocitos se extravasan más fácilmente. Son manchas violáceas en el dorso de las manos y de los antebrazos de los señores mayores. No confundáis estas púrpuras palpables de las vasculitis, que son bilaterales y simétricas en zonas de clives, con una púrpura palpable postraumática, pues por ejemplo por haber caminado mucho y tener el zapato que te ha ido haciendo daño. Son lesiones más localizadas. Pasamos a las lesiones de consistencia sólida. En función del tamaño, las pápulas, como por ejemplo el líquen plano, o las placas, como esa placa de psoriasis. Pasamos a las de contenido sólido. Por ejemplo, este quiste epidérmico de inclusión, ¿vale? Contenido líquido o semisólido con una cubierta epitelial protectora. Una vesícula en un dedo, un poquito con pústula que es amarillento. Aquí ampollas en las piernas de un señor y un acceso en la mama. A la exploración fluctúa y habrá que drenarlo. Las efímeras o caducas, ¿qué son las escamas? Bueno, las escamas las tenemos aquí. Son el resultado de una acumulación en la superficie cutánea de un estrato córneo, es decir, células muertas y sin núcleo. Da ese aspecto de sequedad y toma este color blanquecino. Las costras aparecen cuando una lesión llega a la dermis, por lo tanto, sangra. La sangre en la superficie cutánea se seca y se crean las típicas costras después de una herida, ¿vale? Por secación de sudados, o bien porque la ampolla se rompe y el sudado seroso se crea la costra. Las atrofias aparecen clínicamente como una piel adelgazada, hundida y arrugada, ¿vale? Pues disminución de los componentes de la piel. Lo contrario es la esclerosis. Es una piel que está sustituida por colágeno, con lo cual a la palpación estará más dura. Esta es una esta es una forma rara del líquen plano. Luego veremos que el líquen plano tiene muchísimas formas de presentación. La más frecuente es la papulosa, pero hay otras formas raras. Una de ellas es el líquen esclerotrófico en el abdomen. Poiquilodermia, os insistía en que era 4 cosas, os lo pueden preguntar. Todo ello en la misma lesión. Al tacto está indurado, esclerosis. Además, hay zonas hundidas con la piel arrugada, atrofia. Además, hay telangiectasias en la superficie y alteraciones de la pigmentación, tanto por hipercromía o por hipocromía. Aparecen muchas enfermedades, como por ejemplo en la amiloidosis fungoide, puede ser un estigma de radioterapia, por ejemplo, en una señora que ya ha tenido un cáncer de mama, le hayan hecho la mastectomía y en la piel que le han quedado tiene estigmas de radiodermitis como poiquilodermia. O también puede aparecer, por ejemplo, en el lupus eritematoso en la cara. La lignificación es la piel engrosada con acentuación de los pliegues. Esto traduce una dermatosis pruriginosa y crónica, es decir, una enfermedad de la piel que te pica, te has rascado durante muchísimo tiempo y la piel reacciona de esta manera. Se hace más gorda, se acentúa, se engrosa y típicamente recuerda a la corteza de un árbol, ¿vale? Con aspecto de sequedad, de cronificación. La cuadrícula normal de la piel está aumentada, los pliegues están aumentados. MIR 2009, foto de los huecos popliteos de una niña con dermatitis atópica con lignificación aquí. La dermatitis atópica pica, se rasca mucho, piel engrosada con acentuación de los pliegues. Más fotos de lignificación, piel engrosada y los pliegues están engrosados. Fijaros también aquí que se pierde la tonalidad normal de la piel, de color piel, y se vuelve más grisácea, más oscura, ¿vale? Como la lignificación es
un producto del rascado, pues fijaros aquí las escoraciones que tiene aquí este señor. Lesiones microscópicas. La hiperkeratosis es el aumento de grosor de la capa córnea. ¿Cómo puede ser? Orto significa normal. La hiperkeratosis ortoqueratósica es un aumento de grosor de la capa córnea, como está de aquí, con células muertas y sin núcleos. La hiperkeratosis ortoqueratósica suele acompañarse de aumento de grosor de la capa de debajo de la granulosa, hipergranulosis, excepto en la ictiosis vulgar. La hiperkeratosis paraqueratósica, ¿cuál es? La de la psoriasis. ¿Para qué queremos núcleos en la capa córnea? Para nada, para queratosis. La disqueratosis la vemos en el Darrier y es la queratinización individual de acantocitos del estrato espinoso de manera prematura e independiente. La esponjiosis es la formación de piscinas en la epidermis, de un edema intercelular, típico de las fases agudas del eczema. Cuando, además de haber piscinas, los acantocitos pierden sus uniones intercelulares y pasan a estar libres nadando en la ampolla o en la vesícula, pues llamamos a esto acantolisis. Y a las células resultantes, células acantolíticas, más redondeadas. En los pénfigos, en el Darrier. Llamamos exocitosis cuando en la epidermis encontramos subtipos celulares distintos de los 4 habituales, ¿vale? Por ejemplo, la presencia de acúmulos de células inflamatorias en la psoriasis da nombre a los microaccesos de Munro. Y en el linfoma cutáneo de células T encontramos los microaccesos de Potier, por células tumorales, ¿vale? Cuando lo que está engrosado no es el estrato córneo, sino las demás capas de la epidermis, a esto lo llamamos acantosis. Y a su imagen en espejo, la papilomatosis en la dermis. Terapéutica dermatológica. Recordad que, sobre todo en los tratamientos tópicos, no es solamente importante elegir bien el principio activo, sino que también hemos de elegir muy adecuadamente el excipiente. ¿Por qué? Porque este excipiente será el vehículo de ese principio activo y lo utilizaremos eligiéndolo bien en cada lesión, sobre todo en función a su cronología, en función a que si es una lesión aguda o crónica. Elegiremos excipientes ricos en agua, con espumas, soluciones, en aquellas lesiones agudas, ¿vale? Como por ejemplo estas manos con eczema agudo, ¿vale? ¿Para qué? Para que ese excipiente acuoso, al ponerse en la superficie cutánea, se evapore y la vasoconstricción favorezca la eliminación del eritema en los vasos. Por el contrario, en lesiones más crónicas, como estas aquí, con más sequedad, con más descamación, elegiremos lo que posiblemente será un corticoide, pero sea lo que sea, el excipiente con cual graso, en ungüentos, en pomadas. ¿Para qué? Para hidratar bien esa piel que está defectuosa, ¿vale? La crema es un poco el comodín. Pasamos a los principios activos. El principio activo más empleado en la dermatología en general son los corticoides. Los corticoides tópicos tienen un cuádruple mecanismo de acción y todo ello nos es útil para tratar las dermatosis. Por su efecto vasoconstrictor disminuye el eritema, por lo tanto será de elección prácticamente en todas, no en todas, por ejemplo en la rosácea no, las dermatosis en las que haya cosas rojas, como por ejemplo en el eczema agudo, en la psoriasis, en el líquen plano, ¿vale? Sobre todo en el gordo del tema 2. Por sus efectos inmunosupresor y antiproliferativo, nos serán útiles en aquellas enfermedades de la piel en las cuales se postule de alguna manera la patogenia autoinmune, como el vitíligo, o una proliferación de los queratinocitos, como la micosis fungoide. ¿Qué precauciones hemos de tener cuando estemos tratando superficies extensas o niños o ancianos que son más lábiles? Y hemos de estar atentos a los efectos secundarios, tanto sistémicos como un Cushing, como locales, como una reacción acneiforme, rosácea o la atrofia cutánea en tratamientos prolongados. Que os suenen que hay fármacos corticoides tópicos de varias potencias. Elegiremos los de potencias bajas, como por ejemplo la betametasona, cuando estemos tratando pues, lesiones muy extensas, en tratamientos de mantenimiento prolongados o en niños o ancianos. Utilizaremos, por el contrario, los corticoides tópicos de potencias altas, como el clobetasol, cuando nos planteemos un tratamiento agudo de entrada, sobre todo cuando la superficie de extensión es limitada, para no provocar efectos secundarios o minimizarlos. Los retinoides tópicos son derivados de la vitamina A. ¿Su efecto cuál es? Modulan la queratinización. Os decía que hacen que la queratinización se produzca despacito y con buena letra. Por ello, de alguna manera,
en todas aquellas enfermedades de la piel en las cuales la queratinización esté alterada, por ejemplo en el líquen plano, por ejemplo en la psoriasis, por ejemplo en la ictiosis, podremos dar retinoides tópicos. Su efecto secundario más frecuente, que son irritantes. ¿Cuáles son? La taza de café con leche, el tazaroteno, el hada de la tuberculosis, el adapaleno, y los tetris, la isotretinoína y la tetrinoína tópicas. Luego también veremos las sistémicas. Emolientes son las cremas hidratantes. Las utilizaremos como norma siempre que haya sequedad, ¿vale? Mantener la piel sana. Los queratolíticos son pomadas de ácido salicílico, de ácido láctico o de urea, que lo que hacen es diluir las escamas. Diluir las escamas, por ejemplo, de la placa de psoriasis. Además, al diluirlas, esto favorecerá la penetración, por ejemplo, del corticoide, de los otros principios activos. Ojo a los inmunomoduladores que pueden caer. El imiquinot estimula la inmunidad frente a las células, a los acantocitos infectados por los virus de papiloma humano en las verrugas anogenitales, ¿vale? Otra parte, el imiquinot estimula la inmunidad frente a las células displásicas en las queratosis actínicas y en algunos epiteliomas vasocelulares, siempre y cuando sean superficiales. Han de ser finitos para que los podamos tratar con pomadas. El tacrolimus y el pimecrolimus son inhibidores tópicos de la calcinurina que se indican sobre todo en la dermatitis atópica, aunque iremos viendo que hay alguna indicación fuera de ficha técnica que los dermatólogos emplean, por ejemplo, en placas en el vitíligo localizado. Los antihistamínicos orales los utilizamos como tratamiento sintomático del prurito, con lo cual nos será útil en muchísimas dermatosis. También en aquellas enfermedades en las cuales una liberación aumentada de histamina por los masocitos esté implicada de alguna u otra manera, como la urticaria o la masocitosis. Tópicamente, no. Tenemos los clásicos y los modernos, se pueden combinar, y los clásicos los damos de noche porque además de efectos anticolinérgicos producen somnolencia. Pasamos a los retinoides sistémicos derivados de la vitamina A. Teníamos el débil, la isotretinoína, que se indica sobre todo en el acné grave resistente a tratamientos como antibióticos sistémicos, tratamientos tópicos, luego detallaremos. Y también en otras enfermedades del capítulo 9. El débil y los fuertes, el fuerte, el etretinato y la fuerte, la acetetina, sobre todo se dan en formas graves de psoriasis, concepto repemir, ahora lo detallaremos. Y también pues en aquellos otros trastornos de la queratinización en los cuales con el tratamiento con retinoides tópicos no es suficiente, por ejemplo con la ictiosis. Os preguntarán el tratamiento de la micosis fungoide con bexarroteno, luego lo recordaremos. El efecto secundario más frecuente del tratamiento con retinoides sistémicos consiste en la sequedad de piel y mucosas, ¿vale? La piel se seca y habrá que hidratarla con crema hidratante en toda la superficie corporal. Además, aparece queilitis en los labios secos, habrá que echarse cacao, cremas emolientes, vaselina, etc. De laboratorio, pues es bastante frecuente encontrar un ligero aumento de las transaminasas, de los lípidos, del ácido úrico, un poquito de leucopenia. Pero vamos a estar en la pista o al tanto de las más graves, como la hepatotoxicidad. Otras, las alteraciones esqueléticas, depresión, formación de queloides, hipertensión intracraneal, y la que han preguntado es la teratogenicidad. Con el débil, la isotretinoína se depura rápidamente del organismo, por lo tanto, aunque sea teratógeno, asociando anticoncepción durante 1 o 2 meses después de finalizar el tratamiento es suficiente, concepto reprimir. Con los fuertes, con el fuerte y la fuerte, no. ¿Qué pasa? El tetrinato se acumula en el organismo. Hemos asociado anticoncepción durante años, al menos 2 años. La acetina no se acumula, pero se transforma en tetrinato, con lo cual, para el caso patata, anticoncepción durante más de 2 años. En general, los retinoides orales se contraindican, por lo tanto, en el embarazo, en la lactancia y ante el fallo hepático y renal, por sus efectos secundarios. En niños, si se pueden evitar, mejor, pero si no queda más remedio, como en las ictiosis graves, pues se dan. Queilitis escamativa en los labios, efecto secundario más frecuente del tratamiento con retinoides sistémicos. Pasamos a la fototerapia, que queda a camino entre lo tópico y lo sistémico. Obviamente no se podrá dar si el paciente tiene diagnosticada alguna enfermedad fotosensible, antecedentes de alguna neoplasia cutánea, y cuál es su mecanismo de acción, inmunosupresor. Por lo tanto, en la psoriasis no es recomendable asociar fototerapia y ciclosporina A, porque se suman efectos inmunosupresores. Teníamos 3 formas de fototerapia. La fototerapia con una tableta B se indica solamente en la psoriasis en gotas con placas finas de psoriasis. Si nos planteamos dar o tableta de banda estrecha o bien uvaterapia, damos mejor los tableta de banda estrecha. ¿Por qué?
porque la radiación UVA habitualmente se combina con los oralenos, teniendo la pubaterapia, ¿vale? Entonces, va muy bien para la psoriasis, para el líquen, para la micosis fungoide, pero ¿qué pasa? Que nos tenemos que tragar los efectos secundarios de los oralenos, que son hepatotoxicidad e intolerancia digestiva. Además, no se puede dar en niños y en embarazadas. Si podemos dar un uso de tableta B de banda estrecha sin soralenos, nos ahorramos los efectos secundarios, lo podemos dar en niños y en embarazadas, y nos sirve para las mismas indicaciones y va muy bien. Hemos de asociar protección ocular. La terapia fotodinámica la comenta Harrison como novedad en la última edición. Es un nuevo arsenal terapéutico que sirve para tratar cosas que podríamos tratar también con el imiquinot, es decir, algunas queratosis actínicas y algunos epiteliomas vasocelulares delgados, los que podríamos tratar con pomadas. Consiste en poner sobre la queratosis o sobre el vaso celular una pomada que contiene una porfirina, la crema de metilaminolipulinato. Durante un par de horas esta porfirina es captada por las células displásticas que tienen mayor metabolismo. Después lo lavas, das una luz determinada que activa dicha sustancia que está ya dentro de la célula, se crean radicales libres de oxígeno, la célula se destruye, explota y de esta manera estás tratando la queratosis actínica o el epitelioma vasocelular. Fin de capítulo. Esta es una imagen, otra más, de liquenificación.